Muy bien, estamos en la serie Yo Soy. El tema que hoy vamos a revisar es el Dios eternamente sabio. Vamos a caminar por varios textos, pero principalmente vamos a centrarnos en Isaías capítulo 40, no toda la porción de Isaías 40. Vamos a ver 3 versículos, el versículo 13, 14 y 28. Esta es la porción que vamos a revisar. Si tú tomas notas, una vez más, estamos en la serie Yo Soy. Estamos estudiando, recordando los atributos del Señor. Y el tema que hoy vamos a mirar es el Dios eternamente sabio. Isaías 40, como señalé, va a ser el texto base y de ahí vamos a ir revisando otras porciones de las Escrituras. La idea de estudiar el carácter de Dios no es hacernos más dotados intelectualmente, no es ensanchar nuestro conocimiento de quién es Dios. Es bueno el conocimiento, indudablemente, es bueno entender intelectualmente quién Él es, pero no es ese el único propósito al momento de acercarnos a estudiar el carácter de Dios. Nosotros necesitamos conocer su carácter, pues es la única manera, no hay otra manera en que podamos ser transformados. Escucha bien, necesitamos conocer el carácter de Dios porque es la única manera como podemos ser transformados. Conocer su carácter nos lleva a deleitarnos solo en Él. Conocer su carácter provoca que todo alrededor nuestro luzca opaco en comparación a su luz admirable. Conocer su carácter hace que esté completo en Él. Hace que no necesite de nada ni de nadie más, solo de Él. Esta es la motivación al momento de estudiar el carácter, la naturaleza de quién es Dios. Indudablemente Dios es infinito y pretender estudiar a Dios es una locura porque nuestra mente es finita. Sin embargo, en aquello que nos es señalado, revelado en las Escrituras, es lo que queremos observar. Pero no perdamos de vista el propósito, no es ensanchar nuestra mente, más bien es al contemplarlo a Él, podamos deleitarnos en quién Él es, para que al deleitarnos, Él opere en nosotros y nos transforme. Esta es la meta de esta serie, ese es el propósito que estamos persiguiendo. Observa lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Tú observas en este texto que el medio para ser transformados es contemplar al Señor. Y en la medida, dice el texto, en la medida que observamos al Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados a la imagen del Señor. No hay otra forma, no hay otro medio para ser transformados sino contemplando al Señor. Y el lugar para contemplar al Señor es su palabra. El lugar donde yo admiro al Señor, el lugar donde yo me deleito en Él es en su palabra. Mi transformación está íntimamente ligado a contemplar al Señor. Sin contemplación no hay transformación. Si yo siento, si yo observo que no estoy siendo transformado, que sigo lidiando con las mismas cosas de siempre, de todas las semanas, meses y años, muy probablemente sea porque no estás contemplando al Señor. Poca contemplación de su carácter, poca transformación, poca contemplación de su carácter, poco temor del Señor. Somos transformados a la imagen de Jesús en la medida
que lo contemplamos y como señalamos, el lugar de la contemplación y de la transformación es su palabra. Si tú hallas en tu vida que pecas con mucha facilidad, porque para el creyente debería ser dificultoso el pecar, me explico. Debería ser una lucha ensangrentada en el corazón, si vale la expresión. Porque eso es lo que experimentó Pablo en Romanos capítulo 7. Hay una lucha interna, él quería hacer lo bueno, pero él mira que algo se levanta y se opone a que él haga lo bueno y a la mera hora termina haciendo lo que él no quería hacer. Pero el resultado de aquello es que él se sintió miserable. ¿No es cierto? Romanos capítulo 7 al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que si después de pecar, tú no te sientes como Pablo, miserable, es que estás hallando en tu pecado deleite. Y si hallas deleite en tu pecado es porque has dejado de contemplar el carácter, la naturaleza, quién es Dios. En esta mañana, con esto en mente, en esta mañana, vamos a hablar acerca de la eterna sabiduría de Dios. Pero yo quiero que recuerdes el mensaje pasado que es la omnisciencia de Dios, porque estos están íntimamente relacionados. La omnisciencia de Dios se entreteje con la sabiduría de Dios. No puedo hablar de omnisciencia y perder de vista la sabiduría de Dios, y no puedo hablar de la sabiduría de Dios y pierdo de vista la omnisciencia de Dios. Entonces quiero traer la definición de omnisciencia para que nuestra mente recuerde, y luego quiero darte la definición de sabiduría y vamos a empezar a caminar en esa dirección. La semana pasada definimos omnisciencia como el conocimiento perfecto de Dios de todas las cosas y de cada asunto sobre su creación. Señalamos que no solo se trata de un conocimiento general de todo lo que Él creó, sino también es un conocimiento detallado y específico de cada asunto. Recuerda que Él no solo conoce nuestro corazón, no solo escudriña nuestra mente, sino que además Él sabe por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso y por qué actúo como actúo. Esta es la omnisciencia de Dios, no hay nada oculto delante de Él. Él conoce todas las cosas. Yo puedo tratar de esconder ciertos asuntos, pero Él lo sabe. Nada es oculto delante de Él. Por eso hablamos de que hay un conocimiento externo, sí, global, sí, de todo lo creado, sí, de 8,000 billones de personas que poblamos este planeta Tierra, como señalamos. Él conoce a cada hombre de este planeta, a cada mujer, cada niño, cada bebé. Él los conoce y Él los llama por su nombre. Esta es la omnisciencia del Señor. Él sabe todo lo pasado, Él conoce el presente y en su omnisciencia, que es eterna, Él conoce el futuro. Nada lo sorprende. Nada se escapa de su atenta mirada sobre cada asunto en la vida del hombre. Él entreteje la historia a la luz de su omnisciencia. Él entreteje nuestros días a la luz de su omnisciencia. Nada lo sorprende, como señalamos. No hay una acción que suceda sobre su creación sobre la cual Él diga, ¿qué pasó aquí? Esto no estaba planeado. No. Dios sabe. Cada detalle Él lo sabe. Y recuerdas lo que nos dijo Jesús alrededor del sermón del monte. Él sabe cuando un pajarillo cae. Y además Él señaló que Él tiene contados todos nuestros cabellos. Esta es el conocimiento profundo del Señor. Esa es su omnisciencia. Ok, con esto en mente, definamos la sabiduría de Dios. Esa palabra sabiduría viene de dos términos en el hebreo y en el griego. Permíteme darte este tecnicismo porque nos va a ayudar a entender con precisión lo que significa sabiduría. En el hebreo es Jokma y en el griego es Sofía. Esa es la palabra sabiduría. Pero ¿qué tienen que ver estas dos palabras? Con lo siguiente, escucha. Sabiduría entonces es tener la habilidad o tener la capacidad para aplicar todo su conocimiento. Repito, sabiduría es
tener la capacidad para aplicar todo su conocimiento. Todo lo que él sabe, si no hubiese sabiduría, no habría la manera de aplicar todo el conocimiento que Dios tiene. Pero porque Dios conoce todo, él también es perfectamente y eternamente sabio. Y en su sabiduría, Dios sabe cómo aplicar su conocimiento. Ok, no se me pierda. Su conocimiento, todo su conocimiento, sin sabiduría sería un caos. Pero todo su conocimiento, anclado en su sabiduría eterna, esto nos lleva a que él aplica todo con sabiduría en la vida de sus hijos. Todo lo que pasa en nuestras vidas, entonces es orquestado por su eterna sabiduría. No hay nada que suceda en la vida de sus hijos que no esté permeada de su sabiduría. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque en la vida del creyente no suceden cosas al azar. No es un asunto de buena suerte o mala suerte. Es el despliegue de la sabiduría de Dios aplicando su conocimiento de mi vida. Ahora escucha, para su gloria y para mi bien. Para su gloria y para mi bien. Piensa en la situación que estás viviendo. Enfermedad, escasez de recursos, cualquiera sea tu situación, Él la sabe. Él la conoce con precisión. Él sabe lo que sientes. Él conoce tu angustia. Él entiende tu desesperación. No solo te mira externamente, Él te escudriña internamente. Él conoce tu situación. A tu situación, Él aplica su eterna sabiduría, orquestando las circunstancias para que Él sea glorificado y para tu bien. Eso es extraordinario. Si tú miras tu vida a la luz de la suerte, tú tienes un problema. Y es que no estás contemplando la soberana, eterna sabiduría de Dios. Porque eso debe aquietar nuestros corazones. Saber que todo lo que me pasa es entretejido por el Dios omnisciente y el Dios sabio. Ah, no, pero es que a mí no me está yendo bien. Es que usted no conoce mi situación. Yo no. Dios sí. Dios sí conoce perfecto tu situación. Y a tu situación Él aplica sabiduría. Y puede ser aplicada su sabiduría básicamente en dos direcciones. Primera dirección, cincelarte para hacerte más como Jesús, que es lo que vamos a mirar en unos minutos. Y segundo, estás en pecado y utilizar tu contexto, tu situación para volverte a Él. Dios es sabio. En todo lo que hace, Él es sabio. Parker, un teólogo, dice lo siguiente. Es la capacidad que Él tiene de usar los mejores medios o instrumentos para alcanzar los mejores propósitos deseados por Él, de manera que traiga gloria a su nombre y al mismo tiempo los mejores beneficios para aquellos que son verdaderamente sus hijos. Déjame tener otra definición. La sabiduría de Dios es la perfecta aplicación de su conocimiento infinito para concebir y ejecutar el mejor plan posible para el mejor fin posible, que es su propia gloria. Tercera definición. Es la capacidad de Dios para ordenar todas las cosas con sus causas y efectos de una manera que demuestra perfectamente su poder, su justicia, su bondad y su gracia. Esta es la sabiduría de Dios. Y realmente debe traer nuestras vidas consuelo, debe traer ánimo, esperanza, de saber que nada de lo que sucede en la vida de los hijos de Dios es arbitrario. Es arbitrario. Porque aún como cuando nosotros vemos una situación como mala, eso malo, Dios lo usa para nuestro bien.
Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una vez más, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que básicamente está diciendo Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, es que su conocimiento, su sabiduría son tan extensos, tan profundos, sus juicios son tan inescrutables que a nosotros no nos es dado el entender el porqué y el sazón de las cosas. Pero podemos descansar porque el Dios soberano sí está en control. Sí está en control. Quiero que observemos cómo se entreteje la omnisciencia de Dios y su sabiduría. Recuerda, no podemos separar esto. Eso está entretejido. Porque su omnisciencia, recuerda, es todo su conocimiento. Y su sabiduría es cómo aplica su conocimiento para su gloria y para mi bien. No podemos separar esto. Entonces, la sabiduría de Dios, en lo que describe Pablo a los romanos, es infinita. Su sabiduría es eterna. No es una sabiduría limitada. No es una sabiduría supuesta a recibir información y conocimiento para hacerse más sabio. Él es sabio desde el principio de todas las cosas, desde la eternidad pasada, y por siempre Él es sabio. Él concibió sabiamente toda la historia del mundo desde la eternidad pasada, y por lo tanto, al haber Él concebido toda la historia desde la eternidad pasada, nunca Él en su sabiduría se ve en la necesidad de cambiar algo, o de ajustar algo, o de modificar su plan. Todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y tú observas Isaías 46:10, no busques, solo regístralo, es lo que declara Isaías, todo lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo que Él decide, permíteme insistir, lo que Él decide no está sujeto a llamar a un consejo de ángeles y preguntar ¿qué hacemos? Yo no me esperaba esto. No. Ese no es nuestro Dios. Él lo sabe todo. Aun cuando pecamos, Él sabe que vamos a pecar. Y ese pecado puede ser usado para su gloria y nuestro bien. Aún lo malo. ¿Recuerdas a Job? Ok, enseguida llegamos con Job. Las escrituras, por otro lado, afirman en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, que nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Cuál es la razón? Él conoce todo lo que hacemos. Y Él sabe cómo traer los mayores beneficios a partir aún de acciones pecaminosas de los hombres. Por ejemplo, como la crucifixión de Jesús. Como la crucifixión de Jesús. Aún esa acción humana devastadora, atroz, Él usó para su gloria y para nuestro bien. ¿Cómo? Satisfació la justicia de Dios, pero esa acción lo que trajo al hombre fue salvación. Notas entonces cómo la omnisciencia, el conocimiento de Dios de todas las cosas y su sabiduría, la aplicación de ese conocimiento es para su gloria y para nuestro bien. En su omnisciencia, Él sabe cuándo pecamos. ¿No es cierto? Sí, nuestros pensamientos Él los conoce, los deseos, motivaciones de nuestro corazón Él los conoce. Él sabe cuándo hemos pecado. No les oculto mi pecado a Él. Pero aún Él sabe cómo juzgar esas acciones pecaminosas a la luz de su sabiduría.
a la luz de su sabiduría. Tú observas la palabra y en múltiples momentos donde tú encuentres un hombre o una mujer que pecó, Dios trata de manera particular el pecado de cada uno de sus hijos. Y hay momentos donde Dios trata el pecado aún de una nación. ¿Cómo? Porque Él sabe y Él conoce las acciones públicas y secretas. Y a ese conocimiento Él aplica su sabiduría para disciplinar de manera específica a cada uno de sus hijos. De hecho, Mateo 18 es la forma en que Dios regula la disciplina en un contexto de iglesia. Esa es la ejecución de su sabiduría al conocimiento de pecado en su pueblo. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, quiero que resaltemos tres cualidades y quiero tomar esta estructura de Arthur Pink para que podamos caminar sobre ella. Quiero que consideremos la sabiduría de Dios, que es inescrutable. Quiero que observemos la sabiduría de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero que miremos la sabiduría de Dios, que es multiforme. La sabiduría de Dios es inescrutable, es buena, agradable y perfecta. Y la sabiduría de Dios es multiforme. Empecemos. Recién estamos empezando el mensaje, por si acaso. La sabiduría de Dios es inescrutable. Isaías capítulo 40. Versículos 13, 14, y vamos a saltar al versículo 28, y quiero animarte que tú puedas leer después todo el capítulo. Estamos todos. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Probablemente la pregunta que podemos hacernos acá es, si alguien en este lugar piensa que es más sabio que Dios. Yo sé que todos vamos a responder que no. Y algunos se rasgarían las vestiduras y gritarían, no, nunca. Pero déjame decirte que en nuestro diario caminar pensamos y actuamos como si fuésemos más sabios que Dios. Porque tomamos muchas veces decisiones independientes a quien Él es y contrarias a su palabra. Entonces, en un sentido, sí tenemos esa tendencia a pensar que somos más sabios que Dios, pero las preguntas de Isaías están haciendo referencia precisamente a que nadie es más sabio que Dios. Nadie en este planeta, nadie fuera de este planeta, nadie en todo el vasto universo es más sabio que Dios. Él es eternamente sabio, infinitamente sabio, profundamente sabio. Esto es lo que señala Isaías, en lo que leíamos, es esta conexión entre su eternidad y su sabiduría. Yo necesito comprender este sentido de eternidad, porque déjame insistir en que su sabiduría no es temporal. Su sabiduría no está sujeto a adquirir más conocimiento, a ir aprendiendo mientras es Dios, para que pueda crecer su comprensión de las cosas y en los años y décadas y milenios se hace más sabio. No, Dios es sabio en sí mismo. Él es sabio. Por eso está conectando Isaías su sabiduría con su eternidad.
Y si tú observas conmigo Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, el texto en la primera parte dice: el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Entonces observa que nuestro Dios es eterno, y siendo Él eterno, todo lo que Él es eterno. Pues cuando tú piensas en la omnisciencia de Dios, su omnisciencia es eterna. Nadie va y le cuenta a Dios. Él lo sabe todo en el mismo instante que suceden todas las cosas, porque Él es eterno, su sabiduría es eterna. Romanos capítulo 16, versículo 26. El texto señala: conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Observa una vez más, Dios es eterno y Él está por encima de todas las cosas. Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. Antes, esa palabra es importante, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Notas lo que está señalando el salmista. Antes que fuese hecha todas las cosas, Él era eterno y Él es, un eterno Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo entiendo que su sabiduría es la aplicación de todo su conocimiento, Él aplica siempre, porque Él es eterno, Él aplica siempre su sabiduría, otra vez, para su gloria y para nuestro bien. Isaías 57, 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive temporalmente. ¿Qué dice el texto? Que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Nuestro Dios vive para siempre. Quiero que notes algo alrededor de lo que Isaías ha señalado en el capítulo 40. Porque el profeta no está hablando del conocimiento inescrutable de Dios, sino de la profundidad de su entendimiento. ¿Notas la diferencia? El profeta está señalando la profundidad de su entendimiento. Porque su conocimiento entendemos que es inescrutable. Su conocimiento, recuerda, está ligado a su omnisciencia, es su omnisciencia. Pero su sabiduría es profunda. Su sabiduría, su aplicación de las cosas, que es su sabiduría, es profunda. ¿Qué significa? Que Él no hace algo solo por hacerlo. No aplica ninguna acción solo porque tiene que aplicar una acción. Sus decisiones de aplicar acción sobre su conocimiento se anclan en la profundidad de su sabiduría. Entonces, lo que sucede en nuestras vidas, escucha bien, iglesia, lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con la profundidad de su sabiduría aplicándose a nosotros. Entonces, no pensemos que lo que vivimos es arbitrario. No pensemos que la situación más dolorosa, triste, desgarradora, desgastante está alejada o ajena a su sabiduría. Ahora, esta palabra, profundidad, es la que está usando Isaías 40, profundidad de su entendimiento. La idea en el texto original es habilidad de discernir o entender. Esa es la profundidad de su sabiduría, la profundidad de discernir y entender. De discernir su conocimiento, de entender su conocimiento y aplicar de la mejor manera posible en su sabiduría, que es profunda, para nuestro bien. Para nuestro bien. Romanos capítulo 11, una vez más, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas
y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entre el salmista, Isaías y Pablo, lo que básicamente están diciendo es: su conocimiento es inescrutable, su entendimiento es inescrutable, su sabiduría es inescrutable, sus juicios son insondables. Y sus juicios son inescrutables porque nuestro Dios es eterno. Es eterno. Por favor, ancla esto en tu corazón. En medio de las circunstancias que estés viviendo, si tú eres hijo de Dios, tú puedes hallar esperanza al saber que el Dios eterno está desplegando en tu vida su eterna sabiduría, aplicando de manera apropiada, específica, aunque a mí no me cuadre. Por eso el texto señala: tu sabiduría es profunda. Tu sabiduría es eterna, es insondable, es inescrutable, porque no puedo entender, porque yo no lo haría de esa manera. Yo no lo haría de esa manera. Y por eso es que Dios no nos da toda la sabiduría, porque Él sabe, como pasó con Salomón, que habiéndole dado sabiduría, habiéndolo hecho el hombre más sabio de ese tiempo y de todos los tiempos, en pleno uso de su sabiduría, él se desvió, él pecó. Entonces podemos anclarnos en que cualquier circunstancia en nuestras vidas está regida por la sabiduría de Dios. Y vuelvo a insistir, puede ser el día más trágico en nuestras vidas, pero Dios está en medio de esa tragedia. Dios está en medio del dolor. Dios está en medio de tiempos de gozo, de alegría y de frustración y de dolor. Porque todo opera para nuestro bien, porque su voluntad, como vamos a ver enseguida, porque su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en medio de cualquier circunstancia. Un autor puritano decía lo siguiente: Dios hace que toda maldad coopere para llevar a cabo el mayor bien. Desde la venta de José por parte de sus hermanos a la muerte de Cristo a manos de hombres malvados. Este es el despliegue de la sabiduría de Dios, que es inescrutable y es insondable. Tú recuerdas a Job, tienes que recordar a Job. Él es famoso por lo que le sucedió. Hay una conversación que no terminamos de entender cómo se da esto. Pero al final de esa conversación, Dios autoriza a Satanás que le quite todo a Job, menos su vida. Y no entiendo por qué no a su esposa, pero le dice que quite todo, absolutamente todo. Tú sabes que en un día él perdió absolutamente todo, en un solo día. Y él termina al final de la jornada con una sarna maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué hizo Job en medio de esa tragedia? Escucha, perdió todos sus hijos, todos. Perdió todo lo que tenía, todos sus sirvientes, todo lo que él poseía, él lo perdió en una sola jornada. Y se acerca a su esposa y le dice: oye, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres, Job? La respuesta de Job abraza el hecho de que él entendía de que Dios era omnisciente, entendía que Dios era sabio, que aún en medio de estas pérdidas, Dios se iba a glorificar. Y lo que Job responde es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, tú y yo conocemos la narrativa. Él tiene unos amigos que se acercan y tratan de explicar la situación que estaba viviendo Job. Probablemente pecaron tus padres, probablemente tú pecaste, Job. Y como que en un momento Job empieza a cuestionar la sabiduría de Dios en medio de sus circunstancias. Para nosotros ciertas situaciones pueden ser incomprensibles, injustas,
Pero ¿será acaso que en la vida de los hijos de Dios las circunstancias que les suceden son injustas? ¿No es más bien que será el despliegue de la sabiduría de Dios para cincelar nuestras vidas? ¿No será que cuando Dios orquesta pruebas, Santiago capítulo 1, no es para ver el despliegue de su omnisciencia, de su poder, de su sabiduría, usando esas circunstancias para cincelarnos y hacernos como Jesús? Entender la sabiduría de Dios es un llamado a dejar de quejarnos. Es un llamado a dejar de tratar de lucir como si fuésemos más sabios que Dios. Créeme, no vamos a entender todo lo que sucede en nuestras vidas. Y la palabra nos invita a no entender exactamente lo que sucede en la precisión de los hechos, sino en descansar en la sabiduría de Dios. Tú te encuentras en el libro de los Hechos y tú observas cómo Dios permitió que Jacobo, el hermano de Juan, fuera decapitado, Hechos capítulo 12. Pero en el mismo capítulo 12 tú encuentras cómo Dios envía a un ángel para liberar a Pedro de la prisión. Dios, ¿cómo funciona esto? Tú permites que a uno de los tuyos lo decapiten y minutos, horas más tarde, en el mismo capítulo, liberas a uno mandando un ángel. ¿No era mejor mandar un ángel y libras de ser decapitado a Jacobo y lo sacas de prisión a Pedro? Señor, yo haría eso. Y Dios respondería, lo que pasa, Eric, es que tú no eres sabio. Tu conocimiento es limitado. Tu conocimiento de las cosas son imperfectas. Tu entendimiento no es insondable, no es profundo, no es eterno. Yo sí. Yo sé, mis pensamientos son eternos, mi sabiduría es eterna. Yo sé por qué permití esto y por qué no permití esto. Porque todo se trata de la gloria de Dios. Porque todo se trata de que cuando Él es glorificado, eso coopera para mi bien. Nota la sabiduría de Dios, que suena humanamente ilógica en el diseño de la cruz, al momento de Dios extender salvación. Y cito a Pink, Dios fue hecho hombre. El rey sirvió a sus súbditos. El amo lavó los pies de sus siervos. El juez fue juzgado. El inocente fue crucificado y el culpable liberado. El dador de la vida perdió la vida en su humanidad. La muerte de un hombre dio vida a muchos. Alguien que explique esto. Este es el despliegue de la sabiduría de Dios. Este es el despliegue de la eterna sabiduría de Dios. Este fue el diseño inescrutablemente sabio de un Dios eternamente sabio. Pink señala, la creación que observamos no solo es el resultado de su poder en acción, sino más bien el resultado de un poder infinito puesto en acción de acuerdo con un diseño concebido en la mente de Dios mediante su sabiduría infinita. Fin de la cita. ¿Dónde te apoyas en tiempos de aflicción, de dolor o de gozo? ¿Dónde apoyas tu corazón en medio de las circunstancias que vives? ¿Dónde las apoyas? En la sabiduría de Dios. Tu corazón puede hallar consuelo en la sabiduría de Dios, sabiendo que Él es tu Padre y que lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida no es casualidad. Porque si fuese casualidad, el Dios eterno perdió el control sobre tu vida. Deja de ser Dios. Y estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras hace que todo, escucha, hace que cada circunstancia en tu vida, cada paso que des, Él esté detrás, en medio y delante. Cuando afirmamos que Dios es sabio,
Como señalamos, no significa que él va adquiriendo sabiduría por acumulación de experiencia, conocimiento o el consejo de alguien. Las preguntas que hace Isaías en el capítulo 40, versículos 13 y 14, deben retumbar en nuestra mente al momento de entender que en medio de todo Él es sabio. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? La respuesta es nadie. ¿Quién da consejo al Señor? ¿Quién enseña al Señor? Nadie. Alguien puede pararse y decir, sí, yo soy el consejero particular del Señor. En ocasiones Él viene y me hace algunas consultas y conversamos un poco y le ayudo a instruir su mente. Nadie. ¿Dios pidió el consejo a alguien? ¿Dios necesita que su entendimiento sea fortalecido? ¿Alguien ha instruido al Señor respecto a la senda de la justicia? ¿Alguien enseñó al Señor conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Hay alguien en este lugar? No, nadie. Porque Él es eternamente sabio. Él es eternamente omnisciente. Familia, escucha. Tu vida, si tú eres hijo de Dios, tu vida descansa en su sabiduría. Aún tu escasez no está lejos de su sabiduría. Tu enfermedad no está lejos de su sabiduría. Nada en nuestras vidas está lejos de su sabiduría. Nada. El autor de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. De Él viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué razón? Porque Él es todo conocimiento y Él es toda inteligencia. ¿Por qué no descansar en el Señor? ¿Por qué no confiar en Él? Observa lo que sucede en el libro de Santiago, capítulo 3. Quiero hacer brevemente un contraste cuando no confiamos en la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, versículos 15 al 18. Santiago capítulo 3, versículos 15 al 18. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Cuando Dios despliega su sabiduría, Santiago observa dos terrenos en la aplicación de esta sabiduría de Dios. Yo puedo abrazar la sabiduría de Dios, puedo descansar en su sabiduría, puedo descansar, como decía Proverbios, en su provisión de conocimiento e inteligencia, porque todo eso viene de Él. Pero cada vez que tú y yo rechazamos la sabiduría de Dios, porque no nos cuadra, porque no nos parece justa, porque no parece que Dios estuviese en este asunto, nosotros caminamos entonces en nuestra propia sabiduría y tomamos decisiones en nuestra propia sabiduría. Y lo que señala Santiago es que esta sabiduría, que no viene de lo alto, es terrenal, natural y diabólica. Yo no sé si miras el peso en esto que está diciendo Santiago, pero otra vez, cada vez que tú y yo tomamos decisiones alejados de la sabiduría de Dios, nuestras decisiones son terrenales, naturales y diabólicas.
Porque esta sabiduría persigue algo. Versículo 16. Lo que persigue es ambición personal. Y Santiago dice, allá hay confusión y toda cosa mala. Cada vez que yo tomo una decisión, lejos de su palabra, lejos del Dios que es sabio, eternamente sabio, mis decisiones son terrenales, naturales y diabólicas, porque buscan ambición personal. Cada vez que yo desobedezco la palabra, cada vez que yo me alejo de ella, cada decisión que yo tome va a ser terrenal, natural y diabólica. Cada vez. Porque lo que estoy buscando no es abrazar la palabra, sino mis ambiciones personales. Pero la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Cada vez que yo alineo mi vida a la sabiduría del Dios eternamente sabio, los pasos que yo doy es en este terreno, pureza, una vida pacífica, amable, condescendiente, misericordia, buenos frutos, sin hipocresía. La pregunta es, ¿qué sabiduría estás abrazando? ¿Qué sabiduría estás abrazando? Tus decisiones, ¿sobre qué sabiduría las tomas? ¿Tu sabiduría? Que la palabra las describe, que suelen ser terrenales, naturales y diabólicas. O abrazas la sabiduría del Señor que conduce a estos frutos, a este caminar. Ok, vamos rápido. 2. O segundo, la sabiduría de Dios es buena, agradable y perfecta. La pregunta para nosotros es, ¿cómo se relaciona la voluntad de Dios con su sabiduría? Un teólogo reformado respondía de esta manera: la voluntad de Dios es el efecto de la sabiduría de Dios. Una vez la sabiduría de Dios concibe un plan de acción, ese plan se convierte en su voluntad. La voluntad de Dios no lleva a cabo ningún plan que su sabiduría no haya concebido primero. Hay una íntima relación entre la voluntad de Dios y su sabiduría. De hecho, cuando lo leemos Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra describe la voluntad del Señor como buena. ¿Cómo más la describe? Agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es su deseo de hacer aquello que su sabiduría ha concebido. Entonces, al hablar de la voluntad de Dios, estamos hablando de su sabiduría. Estamos hablando de su sabiduría. Recuerda, la sabiduría que se despliega para los hijos de Dios, como citábamos en Santiago, es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Ese escenario permea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ok, veamos rápidamente estas tres palabras de las que habla Pablo. Primero, cuando Pablo califica la voluntad de Dios como buena, está usando un término en el texto original que tiene la idea de beneficiosa, abundante, apropiada, escucha bien, y moralmente correcta. La voluntad de Dios, al ser buena, es moralmente correcta. Porque es una sabiduría que se basa en lo infinito que es Dios. Es una sabiduría que busca formar carácter en el creyente, un carácter como el de Cristo. Pero cuando vivimos pensando en cómo satisfacernos a nosotros mismos, abrazamos cosas que no son beneficiosas, abundantes, apropiadas y moralmente correctas. Entonces, cuando su sabiduría se entrelaza con su voluntad, esto es moralmente correcto. Ahora, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo violento la palabra, cada vez que yo no me someto a su palabra, yo estoy actuando de manera inmoral.
Yo estoy actuando de una manera no beneficiosa. Estoy actuando de una manera que no muestra la abundancia del evangelio en mi vida. Estoy actuando de una manera inapropiada. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy caminando en sabiduría? ¿Cómo yo sé que estoy viendo lo bueno de su voluntad? Vive la palabra. Vive la palabra. Esto es bueno. Esto es moralmente correcto. Esto es beneficioso. Pero cuando tú te alejas, tus acciones en esta misma definición van a ser no beneficiosas e inmorales. Segundo, la voluntad de Dios es agradable. La idea de esta palabra es que es placenteramente, esa es la idea, placenteramente agradable. Cada vez que nos movemos en la dirección en la que Dios quiere que nos movamos, que no siempre es un camino allanado, no siempre es un terreno fácil de transitar, pero es agradable, plenamente agradable, porque es su voluntad. Porque es su voluntad. Tú recuerdas a Pablo, que se encuentra al final de su ministerio, y él sabía que si se dirigía hacia Roma, él iba a morir. ¿Y qué es lo que él hace? Va a Roma. Si a mí me dicen, vas a ir a Santa Cruz y vas a morir, yo me voy a La Paz. Pero él entendía que la voluntad de Dios era ir a Roma, subir a Roma. Para él ese sentido, aunque se anunció su muerte, él sabía que era agradable, placenteramente agradable, porque la sabiduría de Dios estaba en ello. Tercero, la voluntad de Dios es perfecta. Y esta palabra perfecta, la idea que nos da es que es incapaz de errar. Dios no se equivoca. Mira, déjame llevarlo a algo bien llano, bien nuestro, bien terreno. Tú vas a hacer un trámite y ya estás por llegar y te cierran la ventanilla. Qué mala suerte, ¿no? ¿O es la perfecta voluntad de Dios, que es incapaz de errar en la vida de sus hijos? ¿Qué es? Pierdes un vuelo. ¿Quién es responsable? La aerolínea. Tú. ¿No es mejor mirar la perfecta voluntad de Dios que permea su sabiduría y entendemos que Dios es incapaz de errar? ¿Qué tal una enfermedad? ¿Dios se equivocó? No puede equivocarse porque Él es incapaz de errar. Observa la sabiduría de Dios en tu caminar, en tu diario vivir. Abraza la sabiduría de Dios. Tercero, la sabiduría de Dios es multiforme. Hemos señalado que es inescrutable, hemos dicho que es buena, agradable y perfecta, y ahora su sabiduría es multiforme. Esto significa, y muchos teólogos sostienen lo siguiente, que su sabiduría no tiene un solo ángulo para ser entendido, y se ilustra de esta manera. Dios puede usar a una persona con cierto tipo de carácter, con ciertas actitudes, de cierta manera, llámese Pedro, y puede usar a otro más tierno, más sencillo, un poco más enseñable, que se llama Juan. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Dios puede usar a alguien que nosotros no usaríamos, y tal vez nosotros apostaríamos en esta otra dirección. Pero en la multiforme sabiduría de Dios, en sus planes eternos, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, en su sabiduría que es inescrutable, Él hace las cosas conforme a Él le placen. Es como los papás. Este chavo es bien obediente, pero este otro, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice para merecer esto, Señor? Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Dios usó a un Pablo para escribir gran parte del Nuevo Testamento, y Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Dios usa en su multiforme sabiduría a quien Él le place. Dios hace las cosas en cada vida como a Él en su sabiduría le place.
Incluso déjame decirte lo siguiente, tú puedes estar en el mismo trabajo con alguien y tú te esfuerzas mucho y tú le echas ganas y tú te esfuerzas en tu trabajo y llegas a tiempo y cumples con tus tareas y ascienden al vago. Espero que no haya nadie aludido acá. Pero asciende al que no merece. Asciende al que llega tarde, no trabaja, es un chismoso, es un quejón. Y sube de cargo. ¿No es que la multiforme sabiduría de Dios está obrando? ¿No es que Dios está a cargo de los ascensos y solo guía el corazón de las autoridades para que sus propósitos se cumplan? ¿No es que en estas elecciones vamos a ver la sabiduría de Dios desplegada? ¿Y qué si no gana el que queremos? ¿Dios se equivocó? ¿Dios dejó de ser sabio? ¿Dios se olvidó de Bolivia? ¿No le caen los bolivianos a Dios? Dios es sabio. Dios es eternamente sabio y en su multiforme sabiduría Él nos va a dar las autoridades que Él entiende en su sabiduría. Nosotros, escucha, necesitamos. Vamos a cumplir con nuestro deber y vamos a ir y vamos a emitir nuestro voto. Esa es nuestra responsabilidad, pero descansamos en la sabiduría, en la soberanía de nuestro buen Dios. Ok, finalmente, ¿cómo vivimos a la luz de esto? Primero, la raíz de nuestra ansiedad y preocupación, escucha bien, la raíz de nuestra ansiedad y preocupación no es que así soy yo, soy ansioso, soy bien preocupón. No. El tema del ansioso y del preocupón es que intenta ser su propio Dios. Es que está tratando de entender y controlar todas las cosas en su vida y se esfuerza por controlar la vida de los demás. Escucha, hermano ansioso y preocupón. Confía en la sabiduría de Dios. Entrega tus cargas. Descansa en Él que es sabio. Es sabio. Tal vez no te cuadre la forma en que están yendo las cosas, pero descansa tu corazón en el hecho de que Dios está en control. Porque Él conoce el desenlace de esa historia. Él conoce el final de la historia. Yo no. Pero Él sí, y eso es bueno. En momentos de sufrimiento, debemos recordar que Dios es omnisciente y eternamente sabio, y ese es nuestro mayor consuelo. Ese es nuestro mayor consuelo. Saber que nada de lo que sucede en nuestras vidas, Dios perdió el control. No, Él está en control. Él está en control. De hecho, Romanos 8:28 dice, y sabemos para los que aman a Dios, todo, no algunas cosas, todo, no solo lo que te gusta, todo coopera para nuestro bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cierro con la cita de Martin Lloyd-Jones. Él dice, la contemplación de la sabiduría de Dios debe silenciar nuestras quejas, aplastar nuestro orgullo y llevarnos a la adoración humilde. Esta es la contemplación. Tú observas los salmos y tú vas a notar que cada vez que hay un tiempo de aflicción o de dolor o de persecución, lo que fuese, siempre el salmista sí presenta su queja al Señor y de manera reverente, hemos hablado de esto, y de manera reverente. Y luego empieza a observar quién es su Dios. Y dice, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres invencible, tú eres misericordioso. Empieza a adorar a su Señor. Y esta es la invitación. Levanta tus ojos al Señor en medio de tus circunstancias y adóralo. Adóralo, que tu corazón haya deleite en su sabiduría.